Bien, en este video vamos a realizar la programación en Excel con ayuda del chat GPT para el método del punto fijo. Entonces vamos a darle la instrucción al chat y le vamos a decir que elabore una tabla en Excel para aplicar y resolver la siguiente función. Se coloca la función y le indicamos que va a ser por el método del punto fijo. También indicamos que la tabla debe indicar el número de iteraciones, tener una condición de parada. Las fórmulas deben estar escritas en español. Las separaciones en pruebas lógicas deben estar escritas con punto y coma. Te decimos también que tenga en cuenta que el intervalo seleccionado es de A igual a 0,5. La tolerancia está indicada acá. Toma en cuenta que las fórmulas deben tomar los datos desde la segunda columna porque en la primera columna están solo el número de iteraciones, que es lo que hemos venido estableciendo en las anteriores instrucciones. También se debe contar con una columna. Recuerden que en este método tenemos que verificar que el g de x que nosotros obtengamos de la función tenga que cumplir que su derivada en valor absoluto sea menor a 1. Entonces, una vez hecha la pregunta, el chat hace su trabajo y nos brinda lo siguiente. Nos da la estructura de la tabla para que nosotros podamos realizar nuestra redacción. Entonces nos dice, por ejemplo, nos da columnas, datos para la columna A, columna B, columna C, columna D, columna E y F. En la columna A tendría que ir número de iteraciones, columna A, número de iteraciones, columna B, valor de XY, columna B, valor de XY, columna C, G de X, CG de X, columna D, el valor del error, columna E, ahí la derivada de G de X. Después tenemos la columna F, que vendría a ser la verificación en valor absoluto de que el valor absoluto de g de x sea menor a 1. Y aquí nos indican en la columna E que aparte de la derivada tiene que estar esta derivada tiene que estar en valor absoluto. Y aquí en la columna F vamos a colocar si cumple o no con la condición. Bien, entonces como paso para las fórmulas dice que primero comenzamos con la columna A. Dice que en la celda A2 simplemente coloquemos el número de iteraciones. Entonces vamos aquí, colocamos 1, 2, seleccionamos y solamente arrastramos y automáticamente se va a ir actualizando. Nuevamente me voy a las instrucciones. Dice que el valor de XY en la celda B2 va a ser 0,5. Va a ser la B2, 0,5. Y me dice que en la celda B3 en adelante la fórmula va a ser igual a 0. Entonces en la celda B3, si está de acá, selecciona este valor que se encuentra acá. Ok, seguimos con la instrucción. Dice punto 3. En g de x, la columna C, usar la fórmula de la transformación que es esta de aquí. En la celda C2 escribimos esta fórmula. Entonces en la celda C2 escribimos que esta de aquí es la celda C2. Escribimos la fórmula, copiamos. Vamos ahora a la columna D. Dice que en la celda D3, que vendría a ser esta de acá, copiamos en la fórmula. La siguiente dice que la derivada. En la celda E2 escribimos esto acá, que es el valor absoluto de su derivada. Buscamos E2, E2, es aquí. Copiamos. Siguiente columna, la condición, si cumple o no cumple, es en F2. Me voy a F2, que es esta de acá. F2. Copiamos. Después nos vamos y no hay nada más. Dice, la condición de parada se da cuando el valor de error sea menor a la tolerancia 0,00001. Se puede agregar una fórmula en una celda aparte con una comprobación adicional. Aquí no lo hice, entonces nuevamente le decimos que nos falta añadir en la tabla la condición de parada. Entonces ya aquí nos realiza la reformulación y aquí nos dice, en la celda G3 hacia abajo escribe la fórmula de que nos explica acá. O sea, antes vamos a la G3 que está acá,
Y aquí si nosotros le damos a aceptar, vamos a ver que hay un error. Y el error se debe aquí en vez de punto tiene que ir una coma. Corregimos eso y le damos enter. Y ahora lo que queda es que voy a arrastrar estos elementos que se encuentran acá. Luego voy a seleccionar todo esto de aquí. Y aquí en esta esquina voy a arrastrar hacia abajo. Y ya tengo todo calculado. Puedo colocarle todo esto, los bordes, puedo centrarlo, puedo, por ejemplo, en estos elementos de acá, puedo aumentar la precisión o disminuir. Aquí puedo aumentar la precisión hasta lo que yo necesite para ver los datos. Puedo esto cambiarle el tipo de letra. Vamos a colocarle Arial. Si esto no se me ve, lo que hago es en las columnas. Selecciono las columnas y ensancho. Y ahora si nosotros queremos verificar si esta función que hemos colocado acá, que es la función esta de aquí, f de x2 por seno de raíz de x menos x, podemos nosotros aquí graficarlo. Vamos a poner x, f de x, vamos a escribir la función. Aquí comenzamos con 0,5 y vamos aumentando cada 0,1. Tenemos hasta el valor de 2,2. Si se pueden fijar aquí en 2 ya existe un cambio de signo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estos resultados. Vamos a insertar gráfico y cogemos el tipo de gráfico que nosotros queremos emplear. Vamos a escoger el gráfico de acá. Y aquí vamos a ver cómo queda. Hacemos un acercamiento. La función va a cortar cerca de 2. Acá. Va a cortar cerca de este elemento de aquí. Entonces, eso quiere decir que nuestra respuesta es correcta porque según aquí la condición de parada es que a 1,9723809377 se detenga el proceso. Ahora vamos a realizar para otro ejercicio. Lo único que le voy a decir entonces al chat que después aquí tenemos las correcciones, aquí. Me realiza la misma tarea considerando las observaciones realizadas anteriormente para la siguiente función. Y colocamos esta función de acá, x al cuadrado más logaritmo natural de x menos 2. Lo mismo nos va a dar las instrucciones, va a ser el mismo formato, entonces es el mismo formato. Podemos revisar acá, vamos directo a ver qué tengo que colocar. En la iteración, lo mismo que hace un momento, puedo copiar esa numeración, puedo copiar acá. Eh, Esto también será lo mismo. Por ejemplo, acá. Dice que en la celda B2 comienza con 0,5 y que en la celda B3 sea igual a C2. Celda B3 igual a C2. Estamos bien, seguimos. Ahora, en el método del punto fijo se debe reescribir la función en esta nueva g de x.
Entonces en la celda C2 voy a copiar la función reescrita, celda C2, perfecto. ¿Qué más? Tengo que copiar ahora el error con esta fórmula de acá. Vamos a la derivada. Valor absoluto vendría a ser esta la función. Copio desde igual hasta el último paréntesis. Y esto va en E2. Seguimos. Condición, columna F, F2. Y la condición de parada si cumple de continuo paro. Dice que tengo que copiarla en G3. Acá. Lo mismo, la única corrección que hay que hacer acá, ponerle la coma y ya está. Selecciono y arrastro aquí, todo uniforme y arrastro hasta el final. Y aquí, por ejemplo, en este caso, la condición de parar se realiza en la número 3. Ahí se encuentra la solución en 1.31. Podemos graficar esa función que me decía que la función original es x al cuadrado más logaritmo de x. Como hace un momento, igual podemos hacer un acercamiento. Según la respuesta, tiene que estar cerca de 1.31. Si nosotros hacemos un acercamiento a la gráfica, 1, 1.5, entonces por aquí está 1.4. Entonces la respuesta, la función va a cortar cerca de 1.3 aproximadamente, y siendo más preciso, cortará en 1.314096 de aquí. Entonces de esa manera ya hemos verificado que gráficamente también sí se cumple lo que nos da a través del método. Entonces con esto hemos visto cómo se podemos programar la función para el método de punto fijo. En el próximo video vamos ocupando este ejercicio, como tenemos aquí valores derivados, vamos a emplear esta misma metodología para ver cómo lo haríamos para el método de Newton.